Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, ¿puede un pastor que renunció al ministerio volver a ser pastor? Dependiendo de la razón por la cual haya presentado su renuncia. Y también va a influir mucho la trayectoria del pastor y la edad del pastor. Porque son varias cosas que tienen que ver. No es lo mismo que un pastor en la plenitud de su vida y con un muy buen testimonio y una muy buena imagen ante Dios y ante los directivos distritales y nacionales, después de haber renunciado, solicite su reintegro. A un pastor que su historial no es el mejor y que es muy posible que sus años pues también le afecten, ¿ya? Entonces en la iglesia se ha dado que hay pastores los cuales renunciaron por una circunstancia que no está relacionada con pecado, por ejemplo, y que un día cualquiera toman la decisión de pedir un reintegro. Esto va al Honorable Consistorio de Ancianos, estudian la hoja de vida del pastor, las causas por las cuales ha renunciado, y se ha dado que lo han reintegrado. Pero también han habido otros que han renunciado y luego han querido regresar y no han podido, porque hay unos antecedentes que no avalan su reintegro. Entonces eso es muy relativo. Va a depender mucho pues de la misericordia de Dios, de la gracia que tenga ante el Honorable Consistorio de Ancianos según la estadística o trayectoria de ese pastor, como también su edad, su salud, en fin. Pero que si puede ser reintegrado un pastor, puede darse, pero no es el común denominador. Son las excepciones. Amén. Bueno, Carlos, preguntan acá, hay una esposa de pastor con carácter fuerte que humilla a los servidores y les dice que ellos solo son adornos, que no sirven para nada, y a algunos hasta los hace llorar. Lo peor es que el pastor se da cuenta de esto y no le dice nada porque lo amenaza con que se va a ir y que él pierda el ministerio. ¿Qué hacer? Hay un conducto regular. ¿Qué deben de hacer? Bueno, hablar con su conducto regular, que en ese caso son los directivos distritales, y deben de hacerlo de una manera no como acusación, sino como buscando una ayuda. Porque una cosa es que yo llegue ante los directivos a decir, es que el pastor que tenemos es y hace y deshace. Otra cosa es que yo me acerque como miembro de la junta local para decirle a mis superiores, en ese caso mis directivos, venga hermano, tenemos una dificultad en la iglesia, se nos presenta esta situación, no estamos interesados en que sea afectado el pastor de manera negativa, como tampoco su familia. Lo que queremos es más bien ayudarlos. Y es que se nos está presentando esta dificultad y desde nuestro punto de vista pensamos que no está bien, que no contribuye con el desarrollo de la iglesia, con el crecimiento, con la empatía que debe de existir entre el pastor y su familia con la iglesia. ¿Ya? Esa sería una. La otra, pues, si me preguntas que si está bien, pues eso está muy mal. Porque los pastores, según Pablo escribe a Timoteo, deben de estar en condiciones de gobernar su propia casa. Dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea que ahí, de alguna manera, al pastor sí le ha faltado. Tal vez por evitarse dificultades con su esposa, acepte tal comportamiento. Y, en tercer lugar, se me hace que la persona de la cual se habla,
pues tiene un mal muy grande, que es la ingratitud. Si algo debe de tener en cuenta el pastor y la familia, es la gratitud. Dios los ha puesto sobre su rebaño y es apenas normal que nosotros como pastores en el conjunto de familia aprendamos a ser agradecidos con Dios por hacernos el llamamiento y ponernos sobre su rebaño. Y con la iglesia, porque la iglesia tiene una característica y es que es noble. La característica de la iglesia es nobleza, es generosidad, es voluntad, es vocación de servicio. Entonces, pues creo que el deber de esta esposa de pastor es bajarse de la nube, entender que no es ama y señora, sino más bien una servidora, y los siervos no están en condiciones de protestar, de exigir, de reclamar, de cuestionar. Los siervos solamente están para servir. Jesús dijo, si alguno me sigue, sírvame, y donde yo estuviere, también estará mi servidor. Me parece que deberían de hablar con sus superiores para que ellos se sienten con la familia pastoral y los orienten. A veces los pastores llegamos al santo ministerio no con una muy buena formación y eso hace que cometamos muchos errores. Yo, en mi recorrido de pastor, tengo que reconocer de que al principio de mi ministerio cometí muchos errores, pero no porque yo quisiera hacerlo, sino porque no tenía la formación ni la información pertinente relacionada a lo que representa ser un pastor de la iglesia. Amén. Pastor, yo creo que en eso pues hay mucho que hablar porque uno se da cuenta de iglesias donde la esposa del pastor es la que gobierna. Y entonces a lo último ya los hermanos pues por no tener problemas se ubican en iglesias cercanas o... Claro, es que ese es el otro campo que también tiene que mirar su pastor y es que hoy día existe la bendición de que hay muchos lugares donde alimentarse espiritualmente. Entonces, si el pastor y su esposa, su familia, perdonen la palabra que voy a decir, no dan la talla o la medida, pues hay una iglesia vecina donde ellos se pueden sentir bien. Ahí le toca hacer un trabajo muy importante al pastor y la familia, buscando que, pues, en vez de que los cristianos se dispersen, más bien se unan en torno al proyecto de la iglesia local, liderada por el pastor y su familia. Ya. Me corresponde a mí. Bueno. Pastor, si uno tiene el llamado al ministerio, ¿se lo puede contar al pastor? Sí, Pues claro. Creo que sí, si usted siente en su corazón que Dios le ha hecho un llamado, pues hay algunos conceptos. Algunos dicen que si Dios me llama, yo solamente tengo que esperar. No. Pero la verdad es que También hay que puede actuar. ser sí, pero también puede ser no. Porque no todos los pastores tenemos la misma visión de esparcimiento del evangelio y de posibilidades en otras personas para que ejerzan un ministerio que a lo mejor a la iglesia en el momento le esté haciendo falta en algún lugar. Entonces, la persona que tiene esa vocación debe de acercarse a su pastor de una manera respetuosa, buscando una orientación, no un pedido. Porque una cosa es que yo me acerque y diga, hermano, vea, yo quiero ser pastor. Uh-huh. Otra cosa es que le diga, hermano, he venido sintiendo algo y está relacionado con mi vocación de servicio. Hace algún tiempo yo he venido sintiendo esto y pues he querido compartírselo para que usted me haga el favor y ore por mí y además me oriente si esto tenga que ver de verdad con el llamamiento o es algo que no lo es. Sí.
Entonces mire que aunque las dos van en el mismo sentido, la forma de hacerlo saber no es lo mismo. Por eso tenemos que aprender a comunicar lo que sentimos. Yo sentí el deseo de servir a Dios en el ministerio, nunca se lo dije a mi pastor. ¿Ya? Simplemente había una iglesita que cada que faltaba el pastor porque lo trasladaban o lo suspendían o lo destituían, pues me mandaban a mí. Y un día se cansaron los directivos de estar mandando pastor a ese lugar. Entonces simplemente dijeron, vea, lo que hay que hacer aquí es que el hermano que va siempre a hacer esos reemplazos, definitivamente, pues se quede allí. Entonces el pastor a donde yo asisto me dice, vea, el supervisor dijo que usted se quede en ese lugar, que no van a mandar más pastor para allá. Entonces nosotros nos dijeron eso el domingo en la noche y al lunes arrancamos. A nosotros no nos hicieron despedida ni posesión, nada. Simplemente a este lugar y así comenzamos. Pero Dios, que me había hecho ese llamamiento y yo lo sentía, pues ese día lo confirmó. En la Biblia aparecen diversas formas de llamamiento. Una cosa es el llamado que Dios le hace a Moisés, otra cosa es el llamado que Dios le hace a Samuel. Son totalmente diferentes. Si usted observa, nadie tuvo que recordarle a Moisés el llamamiento, Dios mismo. Pero a Samuel sí fue necesario que se le confirmara a través de su superior inmediato, que era el sumo sacerdote Elí. Entonces, aquí no siempre el llamamiento que Dios le hacía a un hombre al ministerio será exactamente igual. A Saulo lo llamó en una circunstancia y un momento muy diferente a la forma como llamó a Pedro y Andrés, por ejemplo. Pero si es bueno expresarlo, si es bueno Claro, decirlo. es bueno que se acerque a su pastor, Claro. porque a veces el pastor puede tener un concepto muy diferente. Y el que usted se acerque Exacto, le puede sí. ayudar a él a disipar su inquietud. Amén. Amén, hermano Carlos. Voy a hacer una pregunta que enviaron al CIC. Bueno, vamos a intentar resumirla. Es una epístola. Sí, mandan ahí. larga. En relación con la enseñanza del domingo, la persona plantea que su pareja hace una interpretación, considera ella errónea, porque él le falla a Dios, pero entonces considera que Dios siempre lo va a perdonar. En este caso, infidelidades. Ella dice que considera continuar ahí por conservar su hogar y guardar la esperanza que en algún momento él va a cambiar. Refiere pues que su esposo siempre cree que Dios le habla a otras personas, pero nunca a él. Entonces quisiera saber si es cierto lo que él dice acerca de que Dios siempre lo va a perdonar a pesar que él hace cosas indebidas ante la presencia de Dios, porque él luego ora y pide perdón, pero siempre cae en lo mismo. Esa es como una primera pregunta. Y la segunda es si está mal que ella piense en algún momento en separarse. La mejor respuesta la tiene la Biblia. Leas el capítulo 10, el verso 26 de la carta a los Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a los incrédulos. Entonces, las personas no pueden justificar su pecar bajo el concepto de que Dios es bueno y Dios me perdona. Eso no es así. El hecho de que la Biblia diga, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En ninguna forma la Biblia está permitiendo que el pecado se practique de una manera deliberada. No, porque se convierte en pecado voluntario. Y cuando las personas pecan voluntariamente,
pues están haciendo de que la obra de Jesús no tenga eficacia en su vida en el campo de su restauración espiritual. Si usted mira el verso 27 del capítulo 10 dice que, leamos desde el verso 26, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y coloca un ejemplo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Luego dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo o al Espíritu de gracia? Si lees con el sentido correcto del pasaje, entonces te va a decir que no existe ese pensamiento en Dios de que la persona peca, se arrepiente, peca y se arrepiente, peca y mantiene pecando. Y lo justifica bajo el concepto de yo me arrepiento. Entonces, ¿dónde están los resultados de ese arrepentimiento? Si en el orden bíblico es claro, haced frutos dignos de arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento. Y me llama la atención el mensaje de Juan, porque no dice de arrepentimiento, de un verdadero, porque la gente se arrepiente como el tal personaje del cual hablan acá, pero luego vuelve y sigue en la misma. No, los cristianos tienen que tomar una decisión. ¿Son cristianos o no lo son? Y si una persona persiste en pecar, dice Pablo, deséchalo, porque está condenado por su propio juicio. Eso es lo que dice Pablo. Entonces aquí es muy bueno que la persona la cual está habituada al pecado, pues mire bien sobre su camino, no sea que le sorprenda la muerte en el pecado y teniendo la oportunidad de ser salvo se pierda. Deben de haber resultados como fruto de ese arrepentimiento. Si no, simplemente es de aquellos que están ahí como la cizaña, ¿no? Que más bien buscan estorbar el desarrollo del verdadero cristiano y convertirse en obstáculos para otros que están mirando desde fuera y luego hacen una conclusión. Los evangélicos viven así, se comportan así, actúan así. Y eso lo que le va a traer a él es pues juicio y condenación. Sería bueno que él replantee, vuelva sus ojos a Dios, se convierta de sus malos caminos y seguramente que Dios perdonará sus pecados y sanará sus tierras. Amén. Con relación a la segunda pregunta, ¿está mal que yo haya pensado en divorciarme? Bueno, una cosa es el pensamiento y otra cosa es la acción. La Biblia dice en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios que si la persona no convertida consiente en vivir con la persona convertida, el creyente no debe de abandonar el hogar. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces se tiene que aguantar ahí la infidelidad del esposo. Eso ya es otra cosa. Es más, recuerde que el divorcio no se da por la infidelidad. Justo. El divorcio no se da por la infidelidad. El divorcio se da por la dureza del corazón de la persona afectada. Lea bien San Mateo capítulo 19. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús les dice, al principio no fue así. Varón y hembra los creó. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió. Es decir, no es por el acto de adulterio
o de fornicación que se dé el divorcio, sino porque la persona no es capaz de convivir con aquella que le ha causado ese daño y que ha roto ese pacto o ese vínculo matrimonial con su comportamiento. Entonces aquí ella debe de pensar ¿estoy en condiciones de perdonar como Jesús dijo, 70 veces 7 al día? No, qué pecado. Pues Dios dice que no es un pecado. Dios lo que está diciendo es que tenemos que perdonar 70 veces 7. Y eso está en esa regla de potenciación, ¿no? Entonces aquí es muy interesante que la persona piense si está dispuesto a perdonar como dice la Escritura. Si no está dispuesto a perdonar para convivir con la tal persona, pues le queda la salida que Jesús da a causa de la dureza del corazón, teniendo como punto de partida que en el momento que se dé esa ruptura, la persona tome la decisión de no seguir al lado de aquella que tanto daño le ha hecho y que además la pone en alto riesgo en el campo de su salud, porque una persona promiscua, pues imagínate todo lo que puede traer a la casa. No sé si ustedes estarían mirando el informe del Ministerio de Salud, por ejemplo, en Colombia, la sífilis, por ejemplo, que es una enfermedad de transmisión sexual. Yo conocí a alguien fiel a su pareja de la iglesia y él le fue infiel múltiples ocasiones sin que ella se diera cuenta. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando le diagnosticaron un cáncer de cervix, que era consecuencia de una infección por el virus del papiloma humano. Ese es un tema bien difícil. Claro, porque está en riesgo la vida, la salud. Entonces aquí hay que poner cuidado. Una persona promiscua, pues, puede traer muchas cosas malas a la casa y de pronto la esposa, por no negarse, lo acepte y al final termine siendo víctima de un virus que le puede causar la muerte. Entonces, en ese caso, si la persona está en condiciones de convivir con él, lo que debe hacer es exigir preservativos. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero si se siente tan ofendida que no está en condiciones de seguir con él, pues haga una solicitud ante el tribunal eclesiástico, plantee la situación, reúna los requerimientos que exige el tribunal eclesiástico, ellos estudiarán su caso, luego darán un concepto en relación a su solicitud y ya después que salga ese concepto, usted mirará si toma la decisión de divorciarse o no, porque sin duda alguna el tribunal eclesiástico a través de la red de familia hará un trabajo muy minucioso tratando de ayudar y minimizar esos efectos, inclusive erradicarlos, y igualmente el tribunal eclesiástico está compuesto por hombres de mucha experiencia en el santo ministerio y con trabajo de terapias para parejas, les harán un aporte lo suficientemente interesante como para que las cosas se solucionen. En caso tal de que a través de ese proceso no se dé, lo más seguro es que el tribunal emitirá un concepto que en su caso es muy posible que salga a su favor. Y de ser así, pues usted no perderá ninguno de sus derechos eclesiásticos. Entonces es bueno que tengas en cuenta esas cosas. Amén. No, usted, hermana Mercedes. Bueno, pastor, menos mal que es el pastor el que da las respuestas. Gracias a Dios, porque... Pastor, ¿la inseminación artificial es pecado? En la Biblia no aparece la palabra inseminación. ¿Ya? El hecho de que no aparezca no puede ser punto de partida para decir que sí se puede. Voy a colocar un ejemplo. Yo voy por la carrera Búsquela y me encuentro con la calle Encuéntrela y hay un semáforo. No existe ninguna prohibición. Y yo la cruzo. En esa me sale el agente de tránsito
me hace orillar y me dice, ¿usted por qué hizo ese giro ahí? Yo le digo, es que ahí no está prohibido. Y él me dice, tampoco está permitido. Como es la autoridad, ¿qué pasará? ¿Quién ganará? La autoridad. La autoridad. Dios tiene un orden a través del cual se da la reproducción humana. Él, en su conocimiento anticipado, ha establecido un orden, el cual los seres humanos debemos de respetar. Y mire, hermana Mercedes y pastor Darwin, me llamó mucho la atención, un día visité una oficina donde trabajaba una cristiana. Ella dijo palabras así como esta: hermano Carlos, yo no quiero casarme, pero sí quiero tener un hijo. ¿Está malo que yo me insemine? La respuesta mía fue no, no puedes hacerlo, porque va en contra del orden que Dios estableció. Desde el punto de vista bíblico, teológico, no está bien. Si quieres tener un hijo, hay otras formas de lograrlo. Hay más de 500,000 niños haciendo fila en bienestar familiar, esperando que alguien los adopte. Recuerde que ser padre o ser madre no es engendrar ni concebir solamente, también es criar. Entonces aquí va a jugar un papel muy importante los valores cristianos. Pero hermano Carlos, pero usted lo plantea desde la postura de que quien se practique la inseminación artificial es una persona soltera. Sí, sí. Y vamos a suponer de que es casado. Aclaro que esto lo estamos manejando desde un punto de vista conceptual, porque Sí. como ya en la Biblia no aparece un texto que diga practiquen la inseminación, no la practiquen, eso no está en la Biblia. Es un concepto personal. Es algo que manejamos aquí, claro, tomando un punto de partida bíblico. Dios estableció un orden por medio del cual se debe dar la reproducción. Cuando yo busco otro, estoy saliéndome de lo que Dios establece. Y eso puede hacer de que yo no vaya por el camino correcto. Pero yo hago un planteamiento para ampliar un poquito la idea, ¿no? Entonces la inseminación artificial pues es la posibilidad de que una pareja, por alguna alteración anatómica propia o de la mujer o funcional en el hombre, no alcance la fecundación, aunque el óvulo y el espermatozoide son de la pareja. ¿Sí? Esa es una no, forma. es que ya eso es otro campo, porque está dentro de lo que es ese vínculo. Eso, porque por ejemplo, pues existe el donante de esperma. Eso, o de óvulo. O de óvulo, pero ese es otro aspecto. Ya. Por eso, vamos a suponer, si es una mujer soltera, Ahí sí, eso claramente. está grave. No. Si es una pareja legalmente casada, pero tiene una limitante, Por ejemplo, que sea el esposo, sí, que sea el hombre el que tenga la limitante y él esté de acuerdo en que ella se haga. Pero con esperma de él. de él, no de otro. Pero si él no puede tener. No, es que ya Es que eso sí es otra cosa. Entonces bueno, aunque ocurre una inseminación artificial, lo que se hace es que hay un donante de esperma. Pero en ocasiones la inseminación artificial ocurre, por ejemplo, porque el individuo no alcanza a mantener una erección adecuada, entonces no alcanza el espermatozoide a llegar allá a la trompa donde está el óvulo esperando que lo fecunden. o al útero esperando que sea fecundado, no llega. Entonces, pero entonces a través de un Pero proceso... él sí tiene espermas. Claro, y de calidad tiene sus espermatozoides, pues el planteo es a otra, ¿se podría? Claro que sí, porque es de su pareja. Ese es el punto. Eso ya es otra cosa. Pero cuando hablamos de un donante externo, Ujú. y yo te lo comento porque tuve un caso en mi oficina
donde viene una pareja y está a bordo de separarse porque no han podido tener un hijo. Y entonces ella culpa al marido y le ha dicho que ella va a conseguir en el banco de espermas un donante para ella poder tener un hijo, que es lo que ella quiere. Su esposo se siente mal y de alguna manera se siente humillado ya por lo que está pasando. Sin embargo, no hacen el estudio pertinente y él, por no perder el hogar, accede a que eso se dé. Gastan como 12, 15 millones de pesos. Eso vale mucho, sí. Claro, una millonada. Y él, por no perder el hogar, accede y permite que suceda. Lo más interesante de todo es que al final consiguen el donante y ella tampoco queda embarazada. Entonces, el problema no era de él, el problema era de ella. Es como el caso del Evangelio, ¿no? La mujer que tuvo cualquier cantidad de maridos y no dejó descendencia. El problema no era de ellos, era de ella. Entonces ahí es donde es muy importante que se tenga en cuenta los procesos, cómo se deben de hacer, con una correcta información, después de un estudio bien profundo en el campo de la medicina y la reproducción sexual, ¿no? Sí. Para que la persona pueda llegar a tener lo que quiere, que es su hijo, de su propia pareja. En caso de que se dé que no pueden, pues entonces existe esa posibilidad de adoptar es una opción. Es una opción. Y es buena. Porque en primer lugar, pues puedo dejar mis bienes en muy buenas manos. En segundo lugar, puedo tener un apoyo interesante en mi vejez, si sé criar a esta personita. En tercer lugar, estoy haciendo una obra muy importante porque hay un niño que requiere un hogar y no lo tiene y yo se lo puedo brindar, que ya lo podríamos enfocar por el campo del amor al prójimo, por ejemplo. Pero la inseminación fuera de la pareja, no encuentro en la Biblia un aval para que se lleve a cabo. Amén. Pregunta, hermano. Hoy los veo dubitativos. No, yo tengo muchas, sino que que yo espero usted que él, cualquiera, yo espero que él pregunte. comience. Mi padre espiritual quedó viudo hace 4 meses y ahora está orando para que Dios le apruebe una relación con una señora trinitaria. ¿Qué podría usted decirme acerca de esto? Con relación a que él se vuelve a enamorar, no hay ningún problema. Él es libre. Que son 4 meses, pero es que 4 meses una persona en un cuarto solo, acompañado, cuando ha vivido acompañado no sé cuántos años, es complicado. Aunque él sí debería de tener un poquito de prudencia, no correr tanto, porque puede cansarse ligero. Lo que yo veo grave es que piense que Dios le va a probar una relación con una persona que no es de su misma fe. Pues él debe de saber, sí, desde el punto de vista bíblico, sí, que Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, si la personita se siente solo y quiere volverse a enamorar y formar un nuevo hogar, yo le recomendaría que no mire por encima de la cerca, pues dentro del rebaño hay muy buenas hermanas fieles que también posiblemente estarán pensando en un hogar y que tendrá sin duda alguna el aval de Dios, siempre y cuando usted sea objetivo al elegir la persona que quiere para que sea su compañera el resto de sus días. Amén. Pero sí sería recomendable que se esperara un poquito más, porque de alguna manera deja cierta sensación, ¿no? Aunque la historia nos dice a nosotros que han habido quienes
se han casado al mes, a los 3 meses, a los 6 meses. Y de verdad que ellos no han pecado por eso. No han pecado. Ni la iglesia lo considera un pecado. Más bien, la recomendación va en el sentido de evitar que muchas personas resulten condenándose por hacer juicios que a lo mejor ni el actor de la novela lo ha pensado. Que haga luto por lo menos. Pero le iba a decir algo y aplica para esto y para la pregunta anterior. A nosotros a veces los cristianos nos pasa que queremos hacer una doctrina de una experiencia personal. Entonces, algo que le ocurre a uno, le ocurre al otro, lo queremos volver una verdad que se aplica para todos. Y eso... Cada caso es diferente. Es diferente. Y por supuesto que las decisiones que se tomen deben de ser acorde a cada circunstancia. No sea que tratando de hacer, como dice el pastor aquí, una doctrina, resulte en el infierno. Sí, es un Hay tema. que poner mucho cuidado. Yo le recomendaría al hermano que vaya más despacio, que hay algo que sí está claro y es que va mal al elegir una persona que no es de su misma fe. Ya va en contravía. Eso sí debe quedarle claro. Amén. Ya va en contravía. Que su corazoncito le funcione y que él quiera amar, eso está bien. Que quiera casarse, eso está bien. El tiempo, inclusive, no siendo el más aconsejable, pues a la verdad es la persona la que tiene la dificultad, no yo. Pero la persona que elige, ahí sí tiene problema. Porque Dios dice que no. Y ya usted sabe que cuando Dios dice no, es no. Pastor, es tan amable y me explica 1 Corintios 15, del 24 al 28, donde dice que el Hijo entrega el reino. Pues el pasaje está hablando acerca de la resurrección. Si usted lee en el capítulo 15... Es la apología de la resurrección de Jesucristo. Es el Exactamente. texto más prominente sobre el tema. Esa es la parte esencial del capítulo. Y el texto que la persona menciona es el versículo 27 y 28. Si lees bien el pasaje, está mostrando la razón de Jesús en persona en la tierra. Recuerde que el Hijo no es coexistente con el Padre. El Hijo tiene un principio y tiene un fin, refiriéndonos a la persona de Jesús. ¿Cuándo tiene el Hijo principio? Cuando es engendrado, cuando es concebido. ¿Cuándo tiene el fin? Cuando cumpla el proyecto para el cual Él ha venido. ¿Cuál es el proyecto de Dios en la persona de Jesús? Redimir a sus hermanos. Y una vez que redima a todos sus hermanos, el oficio de hijo termina y asume la naturaleza divina para que se cumpla lo que está escrito en el Evangelio. Cuando Él le dice a los judíos, ¿y qué si el Hijo del Hombre vuelve al lugar a donde estaba primero? Jesús les está diciendo que hubo un pasado en Él que no era exactamente el mismo del presente, porque en el pasado Él era Dios en esencia, en espíritu, pero que a causa de los humanos tomó la condición humana hasta que cumpla el proyecto de Dios en el campo humano para con los humanos. Y una vez que el proyecto de Dios de la redención para los humanos se cumpla a perfección en la persona de Jesús, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Es decir, asumir la naturaleza divina de la cual Él siempre fue, pero que a causa del hombre se despojó a sí mismo, tomando la condición de hombre, ubicándose como siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, con una diferencia de los siervos, y es que a los siervos los
humillan, Él se humilló a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el pasaje? Que Jesús, en su condición de Salvador como Hijo, tiene un punto de partida y un punto de llegada. ¿Cuándo es el punto de partida? Cuando es engendrado. ¿Cuándo es el punto de llegada? Cuando haya salvado al último hombre. Una vez que esto se dé, entonces Él asume lo que siempre fue, su esencia. Dios es espíritu. Amén, pastor. Amén. Hermano Carlos, en la congregación hay un hermano que siempre que habla dice, esto Dios me lo dijo, pero hay cosas que mencionas que no se conforman a lo que la Biblia dice. ¿Por qué dice que Dios le dijo y se equivoca? Porque le pasa lo de los señores que viven haciendo alarde de la famosa revelación, del famoso profeta, del famoso apóstol, que es la herejía más grande que ha surgido en el último tiempo, entre comillas, cristianismo. ¿Está claro? Vea, en el año 2019, una de esas profetas que tienen esa lengua que parece víboras, comenzó a profetizar por las redes sociales. Que yo te profetizo que el 2020, que es el año de la abundancia, de la prosperidad, de la salud, que haga la siembra, porque ya Dios me habló, Dios me dijo. ¿Y qué pasó en el 2020? Todo cristiano que esté afectado por esa corriente filosófica está descontextualizado de lo que Dios enseña. En el tiempo del profeta Jeremías se levantó una corriente que hacía algo similar. Dios me mostró, Dios me habló, Dios me dijo. ¿Y sabe qué le dijo Dios al profeta? Ve y dile a tales profetas que dicen que yo dije que dijeran, que yo no dije que dijeran, que no sea mentiroso. No dije nada. Entonces, aquí lo que ustedes como cristianos deben de aprender, y perdonen que vaya más allá, tienen que aprender, si es que quieren ser salvos. Porque si no quieren ser salvos, vivan de cualquier manera. Pero si quieren ser salvos, tienen, no es si quieren, tienen que aprender a creer a Dios como dice la Escritura. Y el problema nuestro es que creemos cualquier tontería y no creemos como Dios manda. Y ahí usted me da pie para preguntarle otra cosa. Esos que hablan de declarar y decretar. Esa es una pregunta, sí. Ese es vuelvo y digo, eso es una corriente que viene del neopentecostalismo, ¿sí? Y que parte de los grupos llamados carismáticos, cuya teología es la teología de la prosperidad. Hay dos teologías que funcionan en el medio y que son las herejías más grandes. La una es maquiavélica, el fin justifica los medios. Quitémosle al rico para darle al pobre, así haya que matar al rico. Que es la teología de la liberación. Exactamente. Que es la que funciona hoy en Colombia, tanta mella, por ejemplo. Y la otra, que lleva a los párvulos, digo yo, a los ingenuos, a pensar que con Dios se hacen trueques. Y resulta que con Dios no se hacen trueques. La salvación no es por obras. La salvación no se compra. La salvación no es un negocio. La salvación es un milagro que fue hecho en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, y que de ahí para acá Él dice, lo único que tienen que hacer ustedes es tomar una decisión, porque lo que necesitaba para la salvación ya fue hecho. Cristo murió por nuestros pecados. Por eso es que Pablo, en el capítulo 2, el versículo 8 de la carta a los Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es lo que yo haga, es un don de Dios. Entonces, cuando a mí me venden la idea que hago un trueque con Dios para tener bendición, está mal. Pero que los cristianos siempre damos en razón a gratitud porque Dios ya nos dio, no para que Dios nos dé. Ya. ¿Está claro? No decir que yo voy a dar para que Dios me haya. Exactamente. Ese cuento de que venga, haga la siembra, venga, venga, pacte con Dios. Vea, de eso hablamos el domingo. Los hombres no cumplen nada. Sí.
Solamente mire lo que está pasando hoy en el mundo. Todos los que lideran los proyectos políticos del mundo hicieron cualquier cantidad de promesas. ¿Y qué está diciendo el pueblo ahí? Que no les cumplieron. Y firmaban en mármol. Y firmaban y no cumplieron. Pero cuando Dios promete, Dios cumple. Y por eso los cristianos no dependemos de los trueques. Dependemos de la bendición de Dios. No dependemos de la suerte. Dependemos de la bendición de Dios. Porque las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza. Ya. Pastor, ¿los sueños tienen alguna interpretación? Desde el punto de vista bíblico, hay que mirarlo en su tiempo. Dios previno la tragedia de Egipto a través de sueños en la vida de José. En la segunda ley leemos: de dos maneras habla Dios al hombre y sin embargo el hombre no entiende, en sueño o en visión nocturna. Pero hay que mirarlo en el tiempo. Porque cuando se da la enseñanza, la gente no tenía la palabra de Dios. Entonces ya Salomón, para los días de Salomón, ya existía el Pentateuco. Entonces ya él dice, donde abundan los sueños, abundan las vanidades. ¿Por qué? Porque las personas que se entregan a soñar terminan como Elena de White, dirigiendo una comunidad a través de sueños sin resultados de conversión. Se vuelven supersticiosos. Entonces aquí es muy importante que las personas miren el texto en el tiempo que se da. Hoy Dios no diría o no dice así. Dios dice diferente. Tenemos la palabra profética más segura. A la cual hacemos bien. A la cual hacemos bien en atender, porque ella nos alumbra como una antorcha en la oscuridad. Los que vivieron aquel periodo oscuro sin palabra, Dios les habló a través de sueños. Pero los que tenemos la palabra, hoy Dios nos habla a través de la palabra. Tenga en cuenta que donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Yo le quiero contar algo, hermana Mercedes. Yo me he soñado volando de cordillera a cordillera y he amanecido en el piso. Y me he soñado recogiendo dinero a montones y me levanto con qué ir a comprar la libre panela. Pastor, eso le dice a usted. Pero Dios no le puede mostrar a alguien algo por medio de sueños. Todo lo que Dios tenía que mostrarle al hombre para su salvación está escrito. Ya. Búsqueme algo que necesite el hombre para salvación, aparte de lo que está escrito, y no lo encuentras. No hay una obra superior para salvación del hombre que la que Jesús hizo. Y está registrada en las Sagradas Escrituras. Es al hombre al que le corresponde creer. ¿Y la Biblia no dice que de dos maneras habla Dios? ¿Pero en qué tiempo? Por eso estamos hablando, ubicándonos. Fue en el tiempo. Exactamente. Bueno, eso es como cuando de yo el estudio de la carta a los Corintios. ¿Por qué se escribió la carta a los Corintios? Pues la respuesta es porque no se había escrito. Esa es la primera. Y la segunda porque habían unas situaciones que tenían que arreglarse. Pero una vez que aparece la carta a los Corintios y surgen los postulados a seguir, pues entonces, ¿qué otra carta a los Corintios hay que escribirse? No, ya no hay más. Yo testifico a todo aquel que oye y lee las palabras de la profecía escritas en este libro, que si alguno le añadiere Dios, traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno le quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida de la Santa Ciudad. Así que realmente la gente más privilegiada de toda la historia somos nosotros. Tenemos la hoja de ruta diseñada por Dios para que los cristianos aprendamos a conducirnos por el sendero de Dios a través de su palabra. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Hermano Carlos. Bueno, no sé, hermana Mercedes. No, ¿sí? Cuidado. Hermano Carlos, ¿alguien que tuvo pecado de fornicación después de haberse bautizado puede alcanzar el ministerio de ser pastor? Sí y no. Difícil de entender. Claro. ¿Por qué? Bueno, en la iglesia se han dado casos de muchachos que en su adolescencia cometieron una locura.
Y un día cualquiera se descubre en ese muchacho que tiene un llamamiento. Cuando uno va a llenar el formulario para ingresar al Santo Ministerio, hay una pregunta: ¿ha pecado usted en esta clase de pecados después de bautizado? ¿Sí o no? Quienes han pretendido colarse, entonces llega el día en que pueden ser descubiertos y la iglesia les va a decir: usted mintió, y lo separan del ministerio. Pero quien ha sido sincero coloca sí, y al espaldar, o sea, al otro lado de la hoja, coloca el punto y explica qué fue lo que le pasó. Eso va a estudio del Honorable Consistorio de Ancianos, miran los móviles en que se dieron y toman una decisión. A veces ha salido aprobado para el ministerio. Porque se ponen y dicen: venga, el muchacho tenía 14, 15 años, 16 años. Tuvo un momento de locura con la muchacha vecina, yo qué sé. Y bueno, no se puede marcar al muchacho cuando fue una locura de muchacho. Le resuelven el problema y le dan el visto bueno. Pero si no era muchacho y no ya... Ah, no, si es una persona adulta, formada, no podrá ser pastor. Eso sí está claro, no podrá ser pastor. Amén. Por eso dije sí y no. Sí, dependiendo de la edad y de los móviles que lo hayan llevado. Nosotros estudiamos el caso de un muchacho que una mujer mayor, el muchacho tenía 12 años y esta lo molestó y pues claro, pasó lo que pasó. Y cuando se da la posibilidad de ingresar al Santo Ministerio, él es sincero, plantea, y lo que él dice: yo fui abusado, que yo era un niño. ¿Y quién dice que no? Tenía 12 años. Es complicado. Por eso la iglesia tiene esos filtros, buscando que las personas que ingresen al Santo Ministerio sean personas que realmente reúnan los requisitos demandados por Dios a través de Pablo en la carta a Timoteo. Amén. ¿Podemos seguir? Sí, hagamos otra pregunta. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la regeneración del hombre en el cuerpo, alma y espíritu? El Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses. Sí. Pablo, escribiendo en la carta a los corintios, dice: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo comienza? Según Romanos capítulo 12, habla acerca de la renovación de la mente. Porque cuando la mente del hombre cambia, los resultados cambian. Por eso lo primero que Dios hace en el ser humano no es quitarle el ídolo de la pared, sino de acá. Sí, sí, sí. ¿Está claro? He ahí la importancia de que el milagro de Dios se dé en aquella parte inmaterial del individuo que, sin duda alguna, dado este cambio, entonces se aflora, si se puede decir así, en la parte externa. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que yo soy en esencia es lo que voy a transmitir. Si yo soy santo en el espíritu y santo en mi alma, voy a ser también santo en el cuerpo. Es decir, aunque existan las posibilidades, yo me mantendré al margen del mal, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Espero que le quede resuelta la inquietud. Oiga, quedaron muchas preguntas, pastor, ¿cierto? No, pero hoy es que...